Viajando con humor. Este programa es presentado por Miami Center for Orthodontics y Doral Center for Orthodontics, creando sonrisas en un ambiente amistoso y de cordialidad. Moisés Bakery, la chispa venezolana, con la mejor tradición en cachitos, pastelería y el mejor pan de jamón. Viajando con humor. Hoy día vivimos momentos muy difíciles, de verdad, causados por la economía, por la inestabilidad política en muchos países del continente. Por ejemplo, en el Medio Oriente, en Siria, Irak, turcos, sirios, guerras religiosas de todo tipo. El terrorismo que afecta a Europa, a Francia y otros países, ¿no? En los Estados Unidos no nos quedamos atrás con los casos de crisis gubernamental entre los republicanos y los demócratas. Jóvenes con armas que juegan a ser héroes de la manera más bestial, de verdad, que ni se diga en América Latina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Hasta en los países que uno creía que estaban políticamente estables, están en crisis hoy en día. Por eso, hoy quiero viajar en el tiempo y llevarle a ustedes dos momentos que deberíamos recordar, que es una de las guerras más cruentas del siglo XX, como fue la Segunda Guerra Mundial. Y creo que fue Churchill que dijo: necesitamos de la oración para ganar esta guerra. Hubo esa oración. La segunda tragedia fue la marítima más grande de ese mismo siglo, y no es otra que el hundimiento del Titanic, ¿no? Bueno, vamos a iniciar demostrándole a través de una visita hecha a uno de los museos o lugar donde se conservan recuerdos de una de esas peores experiencias de guerra vividas, que, como les dije, la Segunda Guerra Mundial. Y me refiero al Museo de la Batalla de Utak, en Normandía, Francia. Cuando hay guerra, se pierde la paz. Y lo demuestra la visita hecha a uno de los lugares donde se protagonizó una de las peores experiencias de guerra vividas en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al Museo de la Batalla de Utak, en Normandía, Francia. En nuestro inicial recorrido nos encontramos con un rincón donde se tomaron la foto un grupo de la infantería americana que tomó las playas de Utak, y allí mismo quise quedarme con ese recuerdo con mis amigos, quienes me acompañaban en ese momento. Lo primero que divisamos son las banderas de Estados Unidos y Francia, que nos dan la entrada a las arenas que borraron las otras que compartieron los históricos momentos. De ese desembarco que se realizó por estas playas tan tranquilas y serenas, este territorio fue ocupado en esas fechas por las tropas nazi, y donde las tropas aliadas se encontraron con unas costas fuertemente defendidas por los alemanes, realizando el desembarco más grande conocido en la historia moderna. Lanchones como este fueron utilizados por las tropas para el desembarco. Hoy en día se mantienen las siluetas en bronce de esos soldados como recuerdo de esa acción. Fue una batalla casi suicida para el armamento que poseían las tropas alemanas. Sobre todo, una ametralladora novedosa que disparaba con una rapidez asombrosa, mucho más rápidas que las ametralladoras de los aliados, y la que causó la mayoría de las bajas aliadas cuando los soldados salían de las lanchas rumbo a tomar la playa. Desde el cielo, la imagen era realmente dantesca.
Hoy se erige en el lugar un monumento de reconocimiento a los caídos en esa batalla. Tanto los soldados en tierra como los que participaron en los barcos y buques de guerra que limpiaban las playas del enemigo con sus cañones. En el museo se pueden apreciar los uniformes militares de la infantería, como la de los marinos. Se detallan los elementos que utilizaron como equipos y pertrechos y las dotaciones que los soldados llevaban consigo. Incluso las de los paracaidistas, donde muchos de ellos se lanzaron en la invasión sin contar que ese mismo equipo se convertiría en su peor enemigo, ya que un plan que elaboró el general Rommel de inundar toda la zona desviando 2 de los grandes ríos de Normandía para que se salieran de su cauce e inundaran los campos de sembradíos. Salto peligroso para un salto normal, y más peligroso con un equipo que pesaba 45 kilos y que solo sobrevivirían si podían soltarse de su arnés. En estos saltos sobrevivieron más los ingleses que los americanos, por el solo detalle de poderse desprender de sus arnés en el menor tiempo posible. Los americanos tenían 3 hebillas y una correa, mientras que los ingleses una sola manilla de apertura que les permitieron salir en 5 segundos. Viajando con humor. Viajando con humor. En el museo se conservan los uniformes alemanes, tanto de los soldados como de los oficiales, sus armas, pistolas, cañones antiaéreos, y vimos un mini tanque que nos llamó mucho la atención, y es que los alemanes muy inteligentemente lo utilizaban a control remoto para destruir a los tanques aliados, que colocándolos en sitios estratégicos los lanzaban muy bien equipados con explosivos contra los tanques aliados, detonando al chocar contra ellos, destruyéndolos y haciéndolos inoperativos. Se muestran en el museo, además de las armas, banderas, aparatos de comunicación, máquinas de escribir, botas, cascos, bombas de morteros y otros equipos. Encontramos ropa de camuflaje, diarios de la época, telescopio y otras cosas más. De todos los detalles que vimos, lo que más me llamó la atención fueron este par de botas que tiene un peso aproximado de 3 libras cada una. Estas botas daban mucho calor y fueron utilizadas en el frente ruso. Pero lo más escalofriante es que las botas fueron hechas con pelos humanos tomados de los millones de judíos que murieron en los campos de concentración. Vimos la silla de montar en la que los alemanes conducían por el campo las carretas tiradas por caballos para transportar los cañones y ametralladoras. El tanque, a los que el tiempo les cuenta los años, se ven carcomidos por el salitre,
pero aún así no pierden su figura de poder destructivo. Las bebidas que tomaban, como la Coca-Cola y otras, cigarrillos, chicles, chocolates, libros que leer, si tenían algún momento de hacerlo, y por supuesto algunas revistas de la vida social que se vivía en los Estados Unidos lejos de la guerra. Billetes y billeteras, cartas, fotos familiares, libros y cuadernos donde algunos no lograron terminar de escribir sus historias. Y como buen americano, su bate y guante de béisbol con su correspondiente pelota. Cosa curiosa que dentro de esos momentos bélicos se despejara la mente con cuentos y deportes. Como contraste, las herramientas utilizadas para cavar trincheras y hasta las tumbas de sus compañeros caídos en batalla. Nos encontramos con purificadores de aire portátiles, rastreadoras de minas, cartuchos de balas antiaéreas, y no dejé de tomarme una foto ante los famosos Jeep que sirvieron mucho en la guerra, y otro con el cazabombardero que se mantiene inmóvil como el descanso del guerrero. Pero la parte más importante de esta guerra fue que, aun siendo 3 comandos dirigiendo la invasión, con la movilización de las fuerzas de ataque de varios países, se coordinó el mayor ataque aéreo, marino y terrestre por una cadena de mando repartido. Dirigieron la invasión más importante de la Segunda Guerra Mundial, de la que se tiene historia. Recordaremos siempre las cabezas coordinadoras de la lucha contra Hitler, como fueron Stalin, Roosevelt, Churchill y Charles de Gaulle. Gracias a ellos, hoy en día Europa vive en libertad y democracia. Y como dije al principio, con la guerra no se gana, pero con esta se ganó la paz y la libertad. Y como dice el dicho, a mal tiempo, buena cara. Y qué mejor cara que el momento del buen humor. Vamos. Bueno, te lo serví, mira, puro. Ay, gracias, mi corazón. Mira, mi amor, y hablando así de bebedores, ¿qué es de la vida de tu tío Jorge? Ay, muchacha, ese está nadando en plata. ¿Qué? ¿Se sacó la lotería? No, chica, abrió una joyería. ¿Pero y con qué si no tenía un céntimo donde caerse muerto? Ah, con una ganzúa, me imagino yo. ¡Ay, mamá! Y después del momento del humor, tenga una bella sonrisa en... Bienvenidos a Miami Center for Orthodontics y Doral Center for Orthodontics, centros especializados en ortodoncia para niños, jóvenes y adultos, atendidos por el Dr. Enrique Gallo. Hoy un grupo de profesionales de larga experiencia le proveerán del cuidado adecuado porque contamos con los tratamientos de ortodoncia más avanzados y equipos de última tecnología, con cómodos planes de financiamiento porque solo queremos verle sonreír. Miami Center for Orthodontics y Doral Center for Orthodontics, creando sonrisas en un ambiente amistoso y de cordialidad. Viajando con humor. Viajando con humor. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, mis terrícolas. Vamos a entrar ahora a otra historia y a otro museo, el que nos lleva a el Titanic. ¿Se acuerdan, verdad? El barco. Como una vez el constructor del barco dijo algo más o menos así parecido, no exactamente, no, pero que el barco no lo hundiría ni Dios.
Y parece que lo tentó, ¿no? Se consideraba un barco construido con la más alta tecnología y materiales muy resistentes. Lo demás se lo dejo a ustedes. Entremos a los detalles. Estamos en el puerto de Cherbourg y viene, como ven en el fondo, un ferry británico que hace la travesía de Cherbourg hasta Inglaterra. Nos encontramos ahora en el mismo puerto donde en su momento partiría el Titanic rumbo hacia su historia. Había hecho escala en Cherbourg el día 10 de abril de 1912 y nos dirigimos al lugar para abordar el barco, el andén de espera. Aquí, en el mismo lugar que aún se conserva y hoy convertida en museo. Habían pasajeros que quisieron viajar por ese barco buscando cumplir sus esperanzas de unos mejores lugares para vivir. Un barco que los llevaría a la ciudad más polémica de la época, New York, llamada Tierra de la Libertad. Nombre de la estatua también donada por el gobierno francés como símbolo de su alianza. Simplemente de paseo para estar en el barco más lujoso de la época y más adelantado en cuanto a tecnología naviera para la fecha, muchas personas estuvieron allí. Esta es la entrada que nos conducirá dentro del Titanic. Iluminado el escenario, me encuentro de frente con la pared del barco. El Titanic fue mandado a construir por Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía de buques White Star Line, y Lord William Petre, presidente de los astilleros Harland and Wolff. Ellos decidieron en 1907 construir 3 buques para competir con el RMS Lusitania y el RMS Mauretania de la compañía rival. Estos nuevos barcos serían los mayores, más lujosos y más seguro construido hasta entonces, ya que para los 2 hombres la mejor apuesta era competir con sus rivales británicos y alemanes. Fueron elegidos los nombres Olympic, Titanic y Gigante, en referencia a las 3 razas de la mitología griega. Nos adentramos en el barco, comenzamos nuestro recorrido. Unos pasillos nos llevaron a los aposentos de tercera clase, nada más que camitas en un cuarto para 4. Era lo más barato que se consiguió. Pero quise inmediatamente escapar a conocer. Cuando me encuentro que estamos encerrados en la tercera clase sin derecho a más nada. Pero la perseverancia vence. Nos metimos en la primera clase, admiramos los sitios donde se toman el té afuera de la habitación. Es espectacular. O también lo toman en la sala de estar dentro de la suite. Muchas damas del jet set abordaron el barco en Cherbourg. Y también muchos caballeros. El comandante del Titanic fue Edward John Smith. Fue el primer oficial William McMaster Murdoch y el segundo oficial Charles Herbert Littolier. Desde el momento que el Titanic choca contra el iceberg el día 14 de abril de 1912 a las 11:40 de la noche, se da la primera señal de emergencia. Empiezan a correr los primeros minutos donde el tiempo cuenta. Los daños ocasionados a la nave son tan graves que han dañado 5 compuertas del barco, más de lo que se prevía para que el barco pudiera navegar hasta llegar a un sitio seguro. Se contaba con tan solo
1 hora para que la nave se hundiera. El barco más cercano estaba a 4 horas de llegar al sitio. El comandante da la orden de embarcar en los botes salvavidas a las mujeres y a los niños de primero. Los músicos comenzaron a tocar para no poner nervioso a los pasajeros. Por cierto, entre los músicos que también murieron se encontraban a los pasajeros de tercera no se les dejaba salir, aunque hubo algunos que se dieron cuenta de la situación y lo hicieron por sus propios medios al darse cuenta que los pasajeros de primera estaban abandonando el barco. Cuando el barco comienza a colapsar, el comandante da la orden de abandonar el barco a como dé lugar. Me imagino que en esta película de Herbert Splin, por ser su guión y director en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, que se rodó un mes más tarde después de la tragedia. Hecha por encargo de Joseph Goodell, ministro de propaganda de Adolf Hitler. Esta película fue el primer film sobre el naufragio del Titanic que llevó como título el nombre del barco, aunque de todas las versiones cinematográficas del desastre, esta es la menos apegada a los hechos reales. Aunque a James Cameron no le costaría mucho trabajo recrear algunas imágenes de esa película para la suya, con la que se ganó varios Oscars. El barco al final naufraga el 15 de abril a las 2:20 de la mañana. Se dice que Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía de buques White Star Line, ayudó a mujeres y niños a abandonar el barco, pero él, habiendo todavía muchas mujeres y niños, se coló en uno de los botes, por la cual salvó su vida. Pero posteriormente se le hizo un juicio, pero salió libre. Pero fue muy criticado por la prensa de entonces por su actitud. Muchos buscadores de tesoros la han saqueado. La catástrofe marítima más grande del siglo XX permanece en el fondo y se llevó con él a 1.500 personas, la mayoría de la tercera clase. La última sobreviviente del Titanic se llamaba Bilpina Dean y tenía 97 años de edad. Tenía solo 9 semanas de edad cuando el Titanic se hundió. Hoy, el Titanic yace en el fondo del mar a 4.000 metros de profundidad y esa tumba en el fondo del mar permanecerá hasta que el tiempo y la corrosión la desaparezcan. Pero la historia nunca olvidará la mayor catástrofe marítima del siglo XX. Relajémonos un poco de esta historia trágica con el momento del buen humor. Vamos. Pero ¿y qué manera de molestar cuando estoy limpiando? ¿Quién es? Señora, una limona. ¡Ay, gracias! ¡Tírala por debajo de la puerta! Y después del momento del humor, Moisés Beckery, la chispa venezolana. Pronto se cumplirán 30 años. Haciendo el mejor pan de jamón en Moisés Bakery. Con atención personalizada, disfrute las delicias en desayunos y lunch. Lo mejor en pastelería. Imagine su torta y se la realizamos. Con placas de reconocimientos por las mejores empanadas y pan de jamón de Miami. Aquí en Miami, con nuestro pan de jamón
mantenemos la tradición y el sabor venezolano. Moisés Bakery en Collin Avenue y Hallandale. Moisés Bakery, la chispa venezolana, con la mejor tradición en cachitos, pastelería y el mejor pan de jamón. Viajando con humor.